Listo. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad que hoy es el primer encuentro del año y la verdad que es un encuentro de lujo de poder contar en esta charla con un colega, un médico del hospital público, un médico que hace muchos años está trabajando y es referente de todo lo que es patología del viajero, seguramente muchos lo conocerán, y hoy sigue siendo referente en el tema de COVID-19, es miembro, digamos, del comité de expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández relacionados con este tema. Así que yo, antes de darle la palabra a Tomás y que nos cuente a qué se dedica, me gustaría que Alicia nos contara, así vos, Tomás, conocés un poco los sindicatos que hoy están presentes. Te cuento que este es un espacio que hace 4 años que está, se llama Espacio de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, que tiene 2 premisas. En primer lugar, es la unidad sindical. Acá somos todos iguales, acá las siglas no corren, por eso hoy estamos charlando contigo este tema del coronavirus, todos iguales. Está la CGT, está la CTA y está la Corriente Federal. Somos más de 20 gremios que trabajamos muy fuerte, tal es así que el DNU, enfermedad no listada, tiene que ver con nuestro trabajo, como así también el proyecto de ley de comité mixto, todo lo que se ha avanzado en el tema de protocolos en los lugares de trabajo. Nosotros siempre hemos tenido un rol protagonista porque consideramos que somos los trabajadores quien ponemos el valor en la política pública. Uno puede tener la mejor política pública, pero si no le llega a la gente, no la conoce, eso es bastante complicado. Así que bueno, te quería contar que nosotros estamos en unidad sindical y la segunda premisa es la construcción de conocimiento para que le llegue a los trabajadores y desde los trabajadores. O sea que este espacio es una usina, por eso vamos a hablar hoy contigo de esto del coronavirus, porque siempre se nos despiertan ideas, planes de acción, material audiovisual, charlas, cursos, a partir de estos encuentros. Así que, Alicia, yo te diría que nos cuentes a ver qué sindicatos están, así le damos la palabra a Tomás. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, como les decía Lili, el espacio está conformado por alrededor de 20 sindicatos. Están presentes en la sala un referente de cada uno de ellos y los compañeros de los sindicatos lo están viendo en este momento a través de nuestro Facebook en directo. Los presentes son SUTEBA, la Federación Gráfica Bonaerense, APSE, que es la empresa de energía, APDEFA, que son los jerárquicos de ferrocarriles, curtidores, judiciales, municipales de Avellaneda, SATSAI, los compañeros de televisión, AGTCIP, que son subtes y premetros, APA, OETRA, Enfermería Federal, ATE y UTE. Y bueno, y el compañero Carlos Martínez, que es del espacio de producción y trabajo de las pymes. Bueno, yo para presentarte, para que ya nos conociste a nosotros, que te conozca la gente que está del otro lado, el doctor Tomás Orduna, es médico infectólogo, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital de Infecciosos o Infecciosas Muñiz de Cava, es docente universitario y forma parte del comité de expertos que asesora al presidente de la Nación y a todo su gabinete de presidencia de la Nación. Te damos la palabra y la bienvenida, Tomás. Bueno, gracias, Tomás. Gracias, Ali. Arranca, Tomás, nomás. Bueno, todo tuyo. Buenas tardes para todos. Ante todo, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a la Intersindical y en lo particular a mi compañera Lilian, con la que estamos hace muchos años transitando los jardines del querido Hospital Muñiz.
Y bueno, saludo que Carlos Martínez, un amigo, esté junto con nosotros también por su fuerte compromiso, sin dudas, nacional, popular y de este mismo lado de la vereda, como ustedes mencionaban hace un rato. Y un saludo especial también para, no sé quién está de representante del sindicato de Avellaneda, de Municipales de Avellaneda, porque yo soy el infectólogo del sindicato y de la obra social, así que un gusto. Ah, mira vos. Estoy ahí siempre, sí, todas las semanas. Perfecto. Interactuando con la gente del sindicato y de la obra social, así que bueno, un gusto con todos. Y el desafío era un poco cuando hablábamos con Lilian, si hacer algo relacionado así a una cosa más clase, con un PowerPoint, vieron esa cosa, pero en realidad todo eso de alguna manera hoy está por todos lados. Llegué a la conclusión que era mejor dar una pequeñísima introducción a capela y a partir de ahí dejar el espacio para un ida y vuelta. Siempre con una salvedad. Hace muchos años que aprendí que nadie sabe todo y que en definitiva la verdad es una construcción que se va haciendo de a poco y entre todos y entre muchos. Y que también hay que poder decir un día, y eso lo graficó magníficamente Tute, quienes ustedes conocerán como maravilloso humorista filósofo, hijo del querido y recordado Caloi, y que en una lámina maravillosa de una persona tipo profesional médico, lleno atrás de su espalda de miles de diplomas, tiene un paciente sentado del otro lado de la mesa y él le dice, no sé. O sea, es absolutamente maravilloso la síntesis de poder decir algo que no sé. Y esto lo digo simplemente porque yo vengo de una formación donde todavía con mi queridísimo maestro y el resto de los maestros con los que me formé, pero soy fuertemente discípulo de uno, el profesor Olindo Martino, que Lilian conoció mucho tiempo en el hospital sin duda, era una época en la cual era difícil que alguien dijera no sé. Era como dejar ese pequeño resquicio que como. Pero entonces usted va a ser mi médico y tiene pedazos de la verdad que no conoce. No, tenemos que poder decir no sé. Porque a partir de tener esa conciencia es donde uno sigue estudiando y progresando y siendo curioso y pensando que nunca tiene la verdad absoluta y el conocimiento completo. Así que desde ahí es donde yo me posiciono cada vez que tengo que hablar, desde los chicos de grado, en los posgrados o en eventos donde pueda haber gente de la medicina o la biología o personas que vienen de otras actividades, oficios, profesiones o con el público en general cuando uno tiene la suerte maravillosa de tener a veces espacios donde está el público general, un público con el cual uno se cruzaría en la calle. Desde ese lugar entonces donde me posiciono para decirles que en las postrimerías de mi carrera, porque no falta mucho para llegar a la jubilación, no pensé que iba a vivir algo que ya lleva un año y por delante tiene como mínimo otro año, que es, a mi entender, la peor pandemia que sufrió la humanidad, desde que hay historia escrita. Y cuando digo esto, algunos me han dicho, pero ¿cómo la mayor? Si la peor fue la peste en Europa en el siglo XIV, famosa peste de la cual hemos escuchado, oído, visto películas, leído libros, qué sé yo. A mi entender no, porque aquella peste fue justamente lo que se denomina una pandemia regional. Fue una peste europea. Si bien había venido desde Medio Oriente, perdón, desde Oriente Extremo, pasó por Medio Oriente y llegó a Europa, América ya existía como continente. América no sufrió esa pandemia y tampoco la sufrió África, por lo cual mínimo 2 continentes. Y si le agregamos Oceanía, tercer continente, por lo cual no fue una pandemia en la magnitud y la envergadura que tiene esta pandemia, que no ha dejado a ningún país sobre la Tierra de llegar, de acometerla, de generar daño y de generar muertos. Por lo tanto, y le agregaría, está teniendo una longitud temporal inusitada. No pensábamos sinceramente
en el mes de diciembre del año pasado, no me olvido nunca, porque nosotros recibimos, los que hacemos infectología, tropicalismo, medicina del viajero, recibimos todos los días una cantidad de información epidemiológica, es decir, qué está pasando en el mundo, brutal, a partir de una alerta que llega por correo electrónico que tiene que ver con la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Se recolecta toda esa información y fluye para quienes estamos suscriptos. Y recuerdo que allá, para el 30 de diciembre, salió como una noticia más que hubo una enfermedad respiratoria en Wuhan, uno tuvo que buscar dónde quedaba Wuhan en China, había cometido así un pequeño grupo de personas. Muchas veces salen noticias de esa forma, digamos, cuasi anónima, donde hay un brotecito de algo y después no pasa nada, es decir, eso quedó ahí limitado. Para el 23 de enero, o sea, menos de un mes después, veíamos el cierre de la cuarentena más poderosa que yo he podido imaginar en mi vida, porque cuarentenar un estado, provincia, en China, con 50 millones de habitantes, de los cuales entre la capital y la gran capital viven 19 millones de habitantes, y hacer eso durante 77 días era algo inimaginable para una persona que podía pensar en cuarentenas como se hizo con el primo hermano de este COVID, que se llamó SARS-1 y que vino allá en el 2003, donde se hicieron cuarentenas, pero numéricamente infinitamente más pequeñas, incluso en espacios geográficos mucho más pequeños, porque el cuarentenar es tan viejo como justamente desde la época de la peste se creó en el 1370 en Venecia ese concepto de cuarentenar. 40 días cuando llegaba un barco se quedaba en alta mar cerca del puerto y después se le dejaba recién desembarcar. Lo que no sabían en aquel momento es que la peste bajaba igual, porque la peste bajaba en las espaldas de los roedores a través de las pulgas que traían los roedores cuando bajaban de los barcos. Por lo tanto, no era un problema de los seres humanos. Dicho todo esto, hoy estamos acá con prácticamente 100 millones de personas que se enfermaron, más de 2.100.000 personas fallecidas, y ese número posiblemente sea un número todavía nada real, porque tenemos muchos países con malos sistemas de registro, por lo cual uno puede aventurar quizás 2,5 millones o 3 millones en aquello que el exceso de mortalidad, la cantidad de gente que ha muerto comparada con el año previo 2019, todavía no se pudo terminar de calcular. Por lo tanto, el daño generado por esta pandemia, por este virus que si baja de los murciélagos, a través de algunos otros animales intermediarios, como ese famoso que conocimos todos, yo por lo menos no lo conocía, pangolín, hasta un nombre bastante risueño, pangolín, para un personaje de disfraz de carnaval, por ejemplo. Y realmente eso que hoy está pasando está condicionando de una manera, insisto, única al ser humano. La pandemia de HIV-Sida, que comenzó a comienzos de los años 80, no ha condicionado de la misma manera la actividad in toto de 7.700 millones de personas como lo está condicionando. Ese es el marco para decir cuán importante es todo lo que hemos vivenciado durante este año, todas las incertidumbres que hubo, que hay y que habrá, porque ha tenido aristas de las más variadas, impensables, en todo sentido, en el origen, en la transmisión, en el daño que produce, en qué grupos produce más daño, en cuáles son las mejores medidas preventivas, y así podemos seguir hasta llegar al tema que nos ocupa en esta reunión hoy, que es vacunas. Sin embargo, en menos de un año estamos pudiendo hablar de una cantidad inusitada de vacunas que han llegado como nunca antes ha existido en la ciencia médica y que gracias a eso podemos vislumbrar en un año y pico un cambio importante en lo que hace a este condicionamiento de la especie humana producto de la presencia y la transmisión de este virus por todo, absolutamente todo el mundo. Es una mini introducción para darle el sentido de la importancia que tiene y que esto no ha sido un resfriadinho, como dice el genocida de Bolsonaro, la minimización de una enfermedad
que ya mató más de 450.000 estadounidenses, por un presidente absolutamente irracional, un presidente que también dejó en parte y algún día podrá ser juzgado al igual que Bolsonaro por haber abandonado como política activa del Estado la prevención de esta enfermedad. Así que bueno, desde el lugar que me toca, que es estar en el Hospital Paradigmático de Enfermedades Infecciosas, Hospital Muniz, donde ya en el mes de febrero, fines de febrero, se configuró el primer grupo de trabajo para ver qué íbamos a hacer. Después vino el convite, como mencionaba Lilian, a nivel de Presidencia de la Nación, lo cual es un honor increíble, que tampoco pensé que me iba a tocar en algún momento estar compartiendo de alguna manera con ideas, con estudio, con comunicación, etcétera, desde el lugar el Ejecutivo Nacional y los diferentes ministerios, por supuesto con el Ministerio de Salud encabezado por Ginés, que tanto le pegan también a veces, pero que es algo que hay que recordar. No solo que hay una presidencia absolutamente ocupada y preocupada, hay un ministro de Salud ocupado y preocupado, con su mano derecha Carla Bisotti, pero un gran equipo en el Ministerio de Salud, por lo cual hemos podido transitar muchísimas situaciones que de no haber sido así nos hubieran dado lamentablemente muchísima más cantidad de personas infectadas y de personas fallecidas, y eso no ocurrió por todas estas personas y políticas que se aplicaron, esto lo digo abiertamente, más allá de participar también en el mismo comité de expertos a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, con otro signo político, pero encabezado, y esto lo digo y lo he hablado con algunas personas que están aquí también, por un ministro absolutamente comprometido en trabajar para ponerle freno, que ha trabajado fuertemente, mancomunadamente con el nivel nacional, y al igual que me ha tocado y me toca trabajar con el gabinete de Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof y con el ministro Goyani, con todo su gabinete. Por lo tanto, digo, desde esa visión es donde a veces digo esto, no para ensalzarme ni nada por el estilo, sino para decir que tengo una posibilidad de poder tener la experiencia de trabajar con diferentes grupos, ¿sí? Por lo tanto, me permito muchas veces discutir con algunas personas diciendo que algunas cosas no son tan así o tan asado, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con el estar adentro de cada uno de esos comités. Así que bueno, quedo a disposición para quien quiera romper el frío de preguntar o temor de preguntar. Yo puedo hablar hasta por los codos, ¿eh? Bueno, para ordenarnos, vamos levantando la mano y bueno, si bien estamos en este momento de pandemia, el poder llegar a todo el país, tenemos dentro de lo que es el chat de la intersindical, compañeros de Cetera de Formosa, de Utelpa de La Pampa, compañeros de San Nicolás, de Tucumán, o sea, que nos están viendo, toda esta información nos está llegando a todo el país, que es la idea, la cual tiene este espacio en este momento de fomentar la vacunación, acompañar a nuestro gobierno para que esta inscripción que se está realizando en la provincia de Buenos Aires se realice. Así que bueno, no sé, alguien necesita, ¿quién empieza a preguntar? Yo voy a preguntar. A ver, Tomás, un par de preguntas. Al comienzo de la pandemia, había síntomas que eran muy claros, digamos, y nos dividíamos los que teníamos y los que no teníamos fiebre. A lo largo de todo este año se han ido variando, digamos, la sintomatología. Inclusive, bueno, yo hablaba con mis compañeras de la guardia del Muniz y hasta había sintomatología dermatológica, digamos, con erupciones o que no estaba descripto o también con trastornos digestivos. A mí me gustaría que vos acomodaras un poco cuál es el cuadro clínico y que también nos dijeras algo de los asintomáticos, los sintomáticos, porque ahí es cuando nos hacemos un poco de lío, cuando empezamos a contagiar, cuando la PCR es positiva, digo,
eso va a ser muy bueno porque como queda grabado, esto va a ser material después de trabajo con los sindicatos. Perfecto. Bueno, la primera cosa es que dentro de lo que es la microbiología, este es un virus de los que catalogamos dentro de las virosis respiratorias. Las virosis respiratorias son la gripe o influenza, el virus del resfrío, pero a su vez cuando uno dice el virus del resfrío, en realidad son un montón de virus, entre ellos 4 coronavirus, primos hermanos de este coronavirus, pero muy benignos porque solo producen resfrío. De todos los virus respiratorios que todos los otoños, inviernos y comienzo de primavera acometen a la población, y lo hemos sufrido y padecido todos. Fuertemente el virus de la gripe es el que nos ha preocupado históricamente, con capacidad de complicarse y de matar. De ahí viene esa relación paralela que se ha hecho con la famosa epidemia de gripe española del año 18-19, allá cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, y al año siguiente, que tanto ha enseñado también, y donde las medidas preventivas fueron muy similares, en una época en la que no se conocía qué cosa producía esa influenza o gripe española, las medidas preventivas fueron exactamente igual. Si uno mira los dibujos y las fotos, lo va a ver. Entonces, este virus es un virus de transmisión básicamente por 2 formas. Una que es la que primó con conocimiento durante la primera parte, hasta mediados del año pasado, y después se agregó con mucha fuerza la segunda. La primera es por cercanías. Cuando hablamos, tosemos, estornudamos, gritamos, las microgotas que se expelen, y que son gotas en general de tamaños más grandes que las otras que ahora voy a mencionar, entonces cuando yo grito, todos esos estornudos salen y pueden llegar a por lo menos 1,5 metros, 2 metros. Por eso ahí viene la primera medida preventiva del distanciamiento social. Pero junto con esas hay otras más pequeñas, y algunas son muy pequeñitas, y lo que puede ocurrir es que quedan en el aire, cuando si yo estuviera en una habitación totalmente cerrada, donde no circula aire en ningún sentido, entonces eso puede quedar flotando, y de ahí que esa es la que se denomina, en lugar de transmisión por gotas, transmisión aerógena, porque queda en el aire, y eso se puede aspirar también. Por lo tanto, eso tardó más en llegar, pero esa es la forma, por ejemplo, que se contagia un virus muy conocido por todos, sarampión, que puede llegar a estar hasta 4 horas por lo menos en el aire en un ambiente que esté cerrado. Por lo tanto, yo puedo haber eliminado virus sarampión, hace 1 hora me voy, entra una persona a una sala de espera, todas estas cosas han pasado y han pasado en el último brote de sarampión en nuestro país, entra otra persona a la sala de espera y 7 días, 8, 10 días después tiene sarampión. Y la pregunta es, ¿dónde se contagió? Se contagió aspirando eso que estaba en el aire. Por eso la segunda recomendación, una fue el tema de la distancia, la otra es la aireación de los espacios o estar en el lugar más seguro que corresponde al aire libre, donde se mueva el aire, por lo tanto ahí lo que hace es que eso permita la sedimentación rápida de todas las gotas grandes y chicas. Lo que hace este virus, que se pega y después penetra en células de lo que llamamos la mucosa respiratoria, el epitelio respiratorio, es comenzar ahí a multiplicarse. Genera un periodo de incubación promedio de 5 a 6 días, tan corto como el de 2 días, pero puede llegar a 14. Por eso ahí viene otra medida por todos conocidas, inicialmente, que es el aislamiento por 14 días después de un contacto, porque puede ser el tiempo en que tarde en desarrollar la enfermedad. Pero ¿qué ocurre? No todas las personas van a desarrollar enfermedad. Al contacto, 40% por lo menos se van a mantener como asintomáticos. Esto es, van a tener el virus, van a eliminar virus después de un periodo promedio de 5 a 6 días y durante 8 a 10 días van a ser infectantes, pero al estar asintomáticos, ellos no se van a enterar. Después están los pacientes con síntomas, que mencionaba Lilian, cómo fuimos cambiando en el conocimiento, y los pacientes sintomáticos, por suerte, 80%, 70 y pico por ciento de ellos, desarrollan un cuadro leve. Cuanto más joven, menos importancia tienen esos síntomas, cuadros levísimos. Pero a nosotros nos preocupa que hay un 20% de los pacientes
que van a desarrollar cuadros sintomáticos que pueden ser moderados y graves. Estos dos cuadros están por fuera de la necesidad de terapia intensiva, pero cerca de un 5% van a ser los que denominamos pacientes críticos, que requieren, por el compromiso respiratorio y otra serie de complicaciones que produce el virus, de terapia intensiva para obtener una chance. Y lamentablemente hoy por hoy, a pesar que mejoró la supervivencia, en general entre un 25 y 30% en las mejores terapias del país y del mundo siguen falleciendo. En lugares donde no hay mucha experiencia esto puede ser del 50%. Por eso al comienzo la mortalidad fue mucho más elevada que ahora. Hay no solo algunas herramientas medicamentosas y de manejo del paciente que hoy permiten que esté mucho más a salvo en terapia intensiva, sino que también está entonces asociado con todo ese conocimiento y fármacos que se incorporaron para ese momento, como los corticosteroides que se usan para pacientes que necesitan oxígeno. Dicho esto, entonces, Lilian preguntaba, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Son variadísimas. Por ejemplo, 1 de cada 3 a 1 de cada 4 no tienen fiebre, por lo cual, si yo estoy esperando la fiebre, no voy a tener fiebre. Al comienzo no le dábamos mucha importancia al componente digestivo, la aparición de cuadros de diarrea, por lo cual, imaginen, en verano tener diarrea, comí algo que no estaba en buen estado, no estaba bien mantenido, ¿sí? Etcétera, etcétera. Sin embargo, 20% por lo menos de los pacientes tienen diarrea al momento de la consulta y durante incluso varios días, con lo cual se confunde con cualquier diarrea. Después vino el tema de los trastornos, por ejemplo, asociados con lo neurológico. Vieron la pérdida del olfato, que a su vez trae pérdida o dificultad de reconocer los gustos porque están asociados. Eso después se vio que tenía una frecuencia muy importante. El decaimiento, los dolores musculares, esa suerte de abatimiento similar a lo que produce el virus de la gripe. Eso también puede ser la única expresión. Hay personas que han consultado por decir, me siento abatido, hoy a la mañana no me pude levantar, me dolían los músculos, y uno le dice, mira, hoy en esta situación epidemiológica, en principio, mientras no se demuestra lo contrario, lo primero que hay que hacer es pensar que se trate de COVID. Por lo tanto, la primera cosa es iniciar el rastreo de, o sea, cuáles fueron tus contactos, ponerlos en alerta, pedirles que hagan su evaluación cada uno de ellos, y con respecto a vos, anda a un centro o llama al 148, al 147, de acuerdo a la digamos, mecánica que cada provincia o cada municipio tiene, y comenzá a buscar el diagnóstico para saber si tenés COVID o no. Solamente a veces, ese decaimiento, ese quebrantamiento general, sin nada focal, sin fiebre, ¿sí?, es el inicio de un COVID, que habitualmente en los primeros 5 a 7 días no se complica, pero hay que estar muy alerta porque después de ese primer periodo inicial viene potencialmente lo que es la neumonía, y esa neumonía, de acuerdo a la magnitud y de acuerdo a los factores que yo pueda tener que me den más riesgo, que me coloquen en un lugar mucho más endeble, como puede ser tener obesidad mórbida, diabetes insulino dependiente, o simplemente las cuestiones asociadas con más de 60 años, y a su vez es raro que alguien de mayor de 60 años no tenga alguna comorbilidad o patología asociada, desde una hipertensión, donde más del 50-60% de la población de más de 60 años toma medicación para la hipertensión, y en ocasiones por alguna tara, como decimos nosotros, que no es reconocida, pero que no le permite defenderse adecuadamente. Así que después de esos 5 días promedio iniciales, ahí viene entonces algo muy importante, que es que el paciente puede evolucionar, por aquello que dijimos alrededor de un 20%, a cuadros sintomáticos que requieran la internación. Ahí vendrá la clasificación en moderado, grave, que quedan en salas generales. La diferencia es que el moderado sin oxígeno, el grave ya tiene necesidad de oxígeno, y por último, los pacientes llamados críticos, que requieren de terapia intensiva y ventilación mecánica para poder sobrevivir. Hay otra gran cantidad, como mencionaba Lilian también, de manifestaciones que fuimos conociendo a lo largo de la evolución de esta pandemia. Por ejemplo, manifestaciones dermatológicas. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes adolescentes en la edad promedio de la adolescencia, se vio la expresión de un cuadro que todavía no se pudo confirmar
categóricamente producto del COVID o del virus que produce el COVID, pero que es inusitada la cantidad de pacientes y ya hay montones de publicaciones. La aparición de pseudosabaniones. Es notable cómo algo que ya es muy difícil de ver, me acuerdo cuando yo era pibe, ver sabaniones era una cuestión de todos los días. Bueno, he tenido hasta un sobrino con pseudosabaniones producto de COVID. Y dentro de nuestro servicio de dermatología en el hospital, una de las colegas se está ocupando de todas las manifestaciones dermatológicas del COVID. Así que es muy variado, más allá que la fiebre, la tos, son las dos principales manifestaciones que a uno le hacen pensar. No le dábamos importancia al comienzo al resfrío como tal. Sin embargo, este coronavirus, dijimos que tiene 4 primos hermanos que producen resfrío. Por lo tanto, a veces hoy, este famoso resfriadinho a lo Bolsonaro, digamos, eso amerita hacer búsqueda de coronavirus. Hasta ahí puedo decir esto y después, si quieren, ampliamos. Anímense. Ahora, bueno, yo le voy a realizar una consulta que están haciendo por el Facebook. Ahora que se inicia el proceso de vacunación, ¿se sabe sobre riesgos colaterales de la vacuna si los existieran? Bueno, eso suele ser una de las situaciones que generan justamente aprensión, temores. A cualquier producto, sea un fármaco, sea un biológico como vacuna, sea un suero, demás, yo creo que es lícito que eso nos pueda generar alguna aprensión. Para eso tenemos que estar comunicando de la mejor manera posible. Lamentablemente, parte de lo que hay como dificultad para no tener ese miedo o esa aprensión tiene que ver con el fogoneo que ha tenido una parte importante de los medios de comunicación, de una búsqueda muchas veces realmente exprofeso de generar dudas sobre los productos vacunales. En nuestro país esto ha quedado clarísimo, basta leer diarios, mirar un poco canales de televisión y ver cómo hay una parte de fogoneo en contra. En este caso, probablemente fue favorecido porque la vacuna Sputnik 5, la primera vacuna que estamos utilizando, después vendrán todas las otras, pero la primera proviene de Rusia, entonces ahí ya se empieza a generar aquel tema como si estuviéramos en la época de la Guerra Fría, en 1953-55, o un poco más adelante, lo cual en definitiva siempre es usado, ha sido usado políticamente para, desde el bastardeo de la vacuna, ¿sí? Posicionarse con otras situaciones. Entonces las personas terminan teniendo una información falsa, una información que hace que tengan temor. Y lo que podemos decir, no solo para la vacuna Sputnik, sino para todas las vacunas que van siendo aprobadas, es que lo primero por lo cual se las aprueba es que son seguras, la primera cosa. Y la segunda que tienen que tener, por supuesto que tienen que ser eficaces. Esto es, tienen que producir el efecto deseado, que es protegerme contra el virus. Mínimamente protegerme para que yo no haga un cuadro clínico grave. Porque no todas las vacunas siempre protegen para que no hagan nada de enfermedad. A veces una vacuna tiene como resultado, a partir de la formación de mis sistemas defensivos contra ese patógeno, virus, lo que fuera, que es tener una enfermedad leve, ¿sí? Que no pasa de ahí. Y de hecho, por ejemplo, en el modelo de la vacuna de Gamaleya, prácticamente previene el 100% de la evolución a cuadros graves. Lo cual no solo es que tiene una eficacia del 92%, sino que previene 100% cuadros graves, de acuerdo a la información que tiene ANMAT y que le ha dado el Instituto Gamaleya en ocasión de la visita que estuvieron allá varios días y de la información recibida a partir de la autorización para mayores de 60. ¿Y qué cosas ocurren entonces como efectos colaterales que no se ven en más de un 5% de los vacunados, como se ven en otras vacunas? Dolor en el sitio de aplicación, es una vacuna intramuscular, se aplica acá en el deltoides, decaimiento, febrícula, algunos han tenido fiebre, 38, 38,5, decaimiento, algunos mínimos tuvieron un poquito de resfrío, que no queda muy claro, porque bueno,
En definitiva, el adenovirus, si bien no tiene capacidad replicativa, que es el que nos están inoculando, y adentro viene como un caballo de Troya lo que queremos, que es el elemento, la proteína, mejor dicho, el pedacito de genoma para que se forme la proteína contra la cual yo quiero generar anticuerpos, es un adenovirus, y los adenovirus producen resfrío. Todo eso que les digo, en la experiencia que tenemos en el Hospital Muniz, con una buena parte de nuestros trabajadores ya vacunados, es que mágicamente, para el que le ocurrió, desaparece entre 12 y 18 horas para la inmensa mayoría. Paracetamol, algún ibuprofeno, un poco de descanso y se acabó, pasó. Algunos han faltado porque eso les pasaba, por ejemplo, se vacunaron a las 4 o 5 de la tarde, entonces a las 7 de la mañana, a la hora de tener que ir a laburar, todavía no se sentían en condiciones, faltaron un día, al día siguiente fueron. No pasa más que eso. Eso es lo que podría resumir, Alicia. Tomás, con respecto a esto que estabas diciendo, que una persona que se vacuna igual puede contraer la enfermedad con ningún problema, o sea, una de nuestras compañeras, Mariana de Satsai, está transitando la enfermedad y lo que ella preguntaba recién por el chat interno es si esa persona que está padeciendo la enfermedad muy leve puede contagiar. A ver, sí, una persona, ella está padeciendo la enfermedad y justo la habían vacunado. No, ella está padeciendo la enfermedad, pero lo que quiere saber como pregunta... Ah, sí, contagia. Sí. Contagia. La enfermedad no importa si es leve, moderada, grave, contagia. La diferencia es que los leves y moderados excretan virus contagiante no más allá de 10 días. Por eso podemos dar el alta laboral, por ejemplo, después de 10 días para los pacientes leves y moderados. En cambio, los pacientes graves y principalmente los críticos pueden tener excreción de virus que es viable hasta 3 semanas. Por lo tanto, ahí cambia. De acuerdo a las características del cuadro clínico, soy contagiante más tiempo o menos tiempo. A su vez, la cantidad de virus que se pueda excretar depende mucho de la persona. Por eso ustedes se acordarán que en los primeros 6-7 meses se habló mucho de los supercontagiadores, ¿sí? Y se habla de los individuos supercontagiadores, de las personas supercontagiadoras, pero también se mencionaron las situaciones o los espacios supercontagiantes. Si uno junta personas que tienen, por sus características en cómo pueden regular la multiplicación del virus, hacerlo mal, por lo tanto excretan mucho virus porque se multiplica mucho el virus, ese que sería un supercontagiador, se calcula que el 20% de la población está dentro de esa característica, por lo tanto, el 20% de las personas contagia al 80% restante, que no son supercontagiadores. Ahora, no alcanza solo con lo de supercontagiador. Si yo aparte estoy en una situación o ambiente supercontagiante, como podría ser el famoso transporte, colectivos, ¿sí?, cerrados, 40 personas hacinadas, un viaje de media hora, esa es una situación en un ambiente supercontagiante. Pongo una persona supercontagiadora, lo más probable es que varias personas dentro de ese colectivo, 7 días después, estén con enfermedad excretando virus. Así que sí, con cuadro leve también se infectan. Perfecto, vamos a ir intercalando las preguntas que están en el Facebook con los compañeros de la sala. Pablo pidió la palabra. Quería preguntar. Sí, hola, gracias Alicia, hola a todos y a todas. Gracias, doctor. Mi nombre es Pablo Borneo, pertenezco al Sindicato de Asociación del Personal Aeronáutico, representa la mayoría de los trabajadores del sector aéreo. Y la pregunta tiene que ver con un dato que acaba de compartir relacionado con la transmisibilidad del virus. Y habló del contagio aerógeno. Sí. Quería consultarle, porque nosotros hicimos una lectura sobre una recomendación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tema aparte, la actuación de la SRT en el marco de la pandemia. Y quería preguntarle qué relación en términos de posibilidad de contagio existe
respetando la posibilidad de airear los espacios, en el uso del aire acondicionado, habida cuenta de la temporada estival? Bueno, antes de que llegara la temporada estival, por supuesto, y viendo lo que había ocurrido en algunos lugares del mundo, algunos ejemplos muy poderosos, la condición de uso de aire acondicionado versus capacidad de amplificar la transmisibilidad tiene que ver con un elemento que es importante, es cuál es la toma de aire, si la toma de aire es del exterior o hay recirculación. Si hay recirculación, indudablemente eso es una situación súper contagiadora. Y hay un ejemplo muy famoso en un restaurante en China, pero claro, era invierno, por lo cual lo que hacían era recircular todo el tiempo para calentar el aire, con lo cual personas que estaban a 8 o 10 metros en otras mesas se contagiaron. Ahí había una expansión y dispersión del virus producto de eso. Uno podría fuertemente invalidar esto con la toma de aire externo. Pero así todo, el ideal hubiera sido, y en algún momento se pensó si eso se iba a poder llevar a determinados lugares, como por ejemplo negocios y demás, que era el pasaje del aire por filtros, esos filtros de alta filtración, valga la redundancia, que usted conoce porque los aviones los tienen. Por lo cual el aire del avión pasa por esos filtros, no en su totalidad, pero hay una parte del aire importante del avión que todo el tiempo recircula por los filtros para captar la mayor cantidad posible de patógenos. Así todo, eso cuesta muy caro. Imaginemos poner en negocios, en aulas, en muchísimos espacios, agregarle a lo que hace un aire acondicionado, tener que agregarle filtros. Entonces lo que se vio es que de ser posible se desestima el uso del aire acondicionado para no poner en riesgo a nadie. Si la situación, por las razones variadas, como podría ser esta ola de tan importante calor que tenemos, ¿qué es lo que está haciendo un poco la norma? Tener una mezcla que es absolutamente antiecológica, que es colocar el uso del aire acondicionado con alguna ventana o alguna puerta parcialmente abierta para que haya algo de renovación de aire. Ecológicamente eso es un desastre, porque sabemos que si quiero estar a 24 grados para disminuir consumo, etcétera, etcétera, y yo tengo ventanas abiertas, no lo voy a lograr. Es muy difícil no utilizar aire acondicionado, entonces lo que hay que hacer es cómo completar las otras cuestiones de distanciamiento social. Lamentablemente vemos que por ejemplo, en muchos trabajos y en muchas oficinas, por mencionar dos lugares, trabajos, incluso hay una falsa sensación. Hoy veía a la mañana 3 camioneros, no importa de qué rubro, los 3 sentaditos uno al lado del otro, en el Fiat enorme, grandote, los 3 venían sin barbijo. Probablemente no son 3 hermanos, son 3 personas que viven con su núcleo familiar diferente, los 3 estaban sin barbijo. Oficinas, tanto de trabajos, incluso nos ha pasado de ministerios de salud, donde las personas entran a la oficina, sacan el barbijo, lo cuelgan y se quedan 4, 5, 6 personas dentro de un espacio que van a compartir 6, 7 horas, todos sin barbijo. Cada una de esas personas viene de un núcleo familiar diferente. Hay una falsa sensación ahí de seguridad y una mala interpretación de lo que es el distanciamiento social. Volviendo a la pregunta del aire acondicionado, lo que uno podría hacer es, cuando tenemos un aire acondicionado, con la toma externa del aire, no digo de abrir las ventanas por el tema energético y obviamente de cuidar y preservar el medio ambiente, pero todos están con el uso de máscara o barbijo, con mucha higiene de manos y de ser posible a la mayor distancia que puedan ocupar dentro del espacio. No se escucha, Alicia. Es que cada rato ladran mis perras, entonces por eso apagué el micrófono. Bueno, hay una compañera en el chat que tiene una inquietud porque su mamá tiene 87 años, dice que estuvo en tratamientos con vacunas de BCG durante 2 años por un tumor maligno. Bueno, está cada 6 meses bajo control. Quiere saber si la vacuna influye, cuáles son sus componentes, ya que ella estuvo también internada hace años en el Hospital Ramos Mejía con una reacción alérgica.
aparentemente el cuadro de una farmacodermia, las causas probables podrían ser cefalexina, bueno, yodo, y es alérgica al yodo. ¿La vacuna tiene alguna contraindicación para aplicársela porque ella quiere inscribir a su mamá por esta edad avanzada que tiene y para inmunizarla? Bueno, a ver, con respecto, ahí hay varias cosas, porque si estuvo haciendo tratamiento con BCG porque debe haber tenido un tumor probablemente de vejiga, sí, que es donde se utiliza la BCG. La primera cosa es que esté con una remisión de ese tumor, digamos, oncológicamente no haya ninguna contraindicación de enfermedad activa, punto 1. Punto 2, lo de las reacciones alérgicas graves, hasta el momento se ha dicho que son personas que deberían esperar un poco si fue una reacción alérgica grave, que en general debería estar asociado con lo que se llama un shock anafiláctico, que es una reacción que generó un cuadro de shock, en el cual tuvieron que pasarme adrenalina, corticosteroides, eso es un cuadro grave de alergia, que no es lo mismo que una urticaria. Sin embargo, usted mencionó un cuadro importante por ahí cutáneo y no se sabía el origen del mismo. Al yodo no hay problema, esta vacuna no tiene, ni esta ni todas las que están saliendo hasta el momento, ninguna tiene relación con el yodo. Pero en ese caso lo que puede hacer es, sea de la provincia que sea, en la manera en que le permitan anotarse con voluntad de querer vacunarse, y después ponen todos esos antecedentes, porque hay como diferentes estadios en el uso de la vacuna. Después vemos quiénes se van a vacunar primero, segundo y tercero. Pero hay una serie de personas que todavía no está 100% claro con cuál de todas las vacunas vamos a vacunar. Porque esta es una de las vacunas, la primera, Sputnik 5. Tenemos la vacuna de AstraZeneca Oxford, que va a ser la otra que ya conocemos y somos parte de la producción a nivel americano. Hay otra de las vacunas que viene de China, Sinopharm, con la cual ya está prácticamente cerrado el acuerdo, que es una vacuna a virus vivo, borren eso, a virus inactivado, sí, totalmente muerto, inactivado. Posiblemente esa pueda ser una vacuna con menor respuesta de lo que llamamos reactogenicidad, menor posibilidad de alergia, por ejemplo. Tenemos muchos grupos poblacionales que tienen algunas enfermedades que generan lo que llamamos inmunodeficiencia, inmunocompromiso, es decir, que bajan sus sistemas defensivos, que todavía no están cerrados de alguna manera los consensos para cuál va a ser la mejor vacuna para esos pacientes. Independientemente, voces muy importantes del mundo, como la voz de alguien que conocimos soportando los discursos del presidente Trump, que es Anthony Fauci, se acordarán ustedes muchas veces, el principal infectólogo de Estados Unidos, paradito al lado, escuchando una sarta de barbaridades de parte de Trump, y él no pudiendo hablar, en un webinar de hace pocos días, hablando fuertemente sobre la seguridad en principio de buena parte de las vacunas, incluso para quienes tienen trastornos de sus sistemas defensivos. Por lo tanto, hacia eso seguro se encamina, igual que hoy todavía no está la indicación de menores de 18 ni de embarazadas. Seguro va a haber en el devenir, y no creo que tarde demasiados meses, en poder posicionarse cuál va a ser una vacuna para inmunodeprimido, cuál va a ser una vacuna para menores de 18, cuáles van a ser las vacunas para embarazadas. Todo eso va a venir. Entonces, lo bueno es donde le permita a la provincia anotarse con la voluntad de querer vacunarse, que es la primera cosa que necesitamos de cada uno, saber si queremos o no queremos vacunarnos. Después se verá cuál vacuna. Perfecto. Tomás, Alicia, yo quiero hacer una pregunta. Dame un segundito. Dame un segundito. Con esta respuesta que nos terminás de dar, Tomás, respondiste 2 preguntas más de una compañera que es personal de salud y de otra compañera que era preguntada por los pacientes inmunocomprometidos. ¿Capone? Bien. Perdón. Bueno, Tomás, no, te quería hacer una pregunta porque hay muchos compañeros docentes que están escuchando este encuentro. Y hay un tema muy candente que tiene que ver con la presencialidad sí, presencialidad no, que en realidad todos queremos estar presentes, digo, ponen el eje en la presencialidad que unos quieren y otros no quieren, pero en realidad la discusión pasa por otro lado. Entonces, a mí me gustaría que
sos muy claro vos que nos comentaras desde tu mirada esta, digamos, macro, ya que estás en provincia, estás en Nación, estás en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo podemos volver a clases? Todos queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, los compañeros, todos queremos volver a clase, los docentes, pero ¿cómo te parece a vos qué cosas sí o sí? Porque se está enlodando demasiado y se habla de cualquier cosa como que la presencialidad es a costa de lo que sea. ¿Qué es lo que pensás vos, Tomás? Bueno, creo que vos dijiste varias cosas, Lilian. La presencialidad no puede ser a costa de cualquier cosa. Lo epidemiológico, digamos, como primer concepto me parece importante. La fuerte transmisión comunitaria a uno en lo particular lo desalienta por ahí para lo que fuera juntar grupos humanos. De hecho, recordemos cómo fue el transitar todo el año pasado con aperturas, cierres, con las fases de la 1 a la 5, ¿sí? De acuerdo un poco a cómo se comportaba el virus a nivel de cada comunidad, y eso tiene una visión ya no macro, tiene una visión fuertemente puntual a veces. Yo puedo estar, por mencionar algo, en La Plata, en una situación relativamente tranquila, pero a lo mejor está incendiado Trenquelauquen, ¿sí? Entonces son diferentes realidades epidemiológicas, diferentes tipos de estructuras de ciudad, diferentes estructuras probablemente de espacios educacionales. Entonces, lo primero es lo epidemiológico, que eso es un punto que debe considerarse. No es lo mismo estar hoy donde estamos que hace solamente 3 semanas atrás. ¿Sí? Hace 3 semanas atrás la situación estaba realmente muy dura cuando uno veía la curva de ascenso brutal que había comenzado el 15 de diciembre, que se expresó con mucha fuerza ya para fines de diciembre y que circuló la primera semana de enero. Después comenzó lentamente una suerte de bajada muy lenta. Igual estamos con números altos, promedio 9.000, 10.000 casos, pero eso siempre es heterogéneo. Es lo que vuelvo a decir, en cada lugar hay que ver cuál es la realidad, cómo está Formosa, Catamarca y Provincia de Buenos Aires. Pero Provincia de Buenos Aires, con 135 municipios, 300.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes, tiene una variabilidad potencial de situaciones que cada uno las tiene que contemplar. Más allá de decir, vamos a la presencialidad, creo yo, estoy hablando y no soy del Ministerio de Educación ni he participado concretamente, solo algunos compañeros participaron de reuniones que son los pediatras con el Ministerio de Educación. ¿Cómo realizar esa presencialidad? La protección del equipo educativo ya está en los lineamientos claros del programa de vacunación desde Nación, provincias, municipios. Ahora hace falta, por supuesto, tener el biológico, progresar con esto. Los tiempos son difíciles, porque fíjense que algo que no me acuerdo quién era que mencionó, que acababa de leer hace una hora, que bueno, ya se le puso horario de salida, a las 9 de la noche va el avión de aerolíneas a buscar las próximas 600.000 dosis, por lo tanto empieza entonces lo que queremos, tiene que empezar a llegar un número de 600 a 1 millón de dosis semanales como mínimo en este país para poder lograr un proceso de vacunación que es muy poderoso desde el punto de vista del número. En el mundo hay mucho problema con esto, ustedes lo saben, lo leen. Entonces, inicialmente, ahora, si yo miro Ciudad de Buenos Aires 17 de febrero o miro 1 de marzo en Provincia de Buenos Aires, por mencionar el área en el que me encuentro, el proceso de vacunación para el equipo educativo no sé si va a dar los tiempos, porque recién estamos terminando al cuidador, que se llama equipo de salud, ¿sí? Ahora hay que empezar a cuidar a los que tienen un riesgo muy aumentado, tan aumentado que la probabilidad de morir con más de 75 años, ¿sí?, triplica a la mortalidad a los 50 años. Entonces yo tengo que empezar a proteger fuertemente. Lo mismo pasa con obesidad y diabetes, por ejemplo. Entonces, estas son estrategias que en parte, por supuesto, son en esta lucha dialéctica todo el tiempo sobre cómo, cuándo, vamos a trabajar con vacuna o sin vacuna. A mí no es lo que más me preocupa que el equipo educativo esté vacunado o no. Los niños como tales no transmiten de manera más importante el virus.
lo pueden transmitir, pero no de manera más importante que un adulto. Y a nosotros nos pasó un ejemplo con la comunidad del equipo de salud muy importante. Buena parte de la gente que se infectó del equipo de salud no fue en su tiempo asistiendo pacientes con COVID, sino en el relax por fuera, ¿sí? En el famoso momento del café, de compartir un almuerzo, o en la comunidad, por relajamiento en esas áreas, y no necesariamente en el mejor momento de protección, que es estando adentro de una sala o de una terapia donde estamos todos escafandrados. En ese sentido, me parece que más allá de la vacuna, lo que ocurre es cuál es el espacio de un aula, pensemos en primaria, pensemos en secundaria, y en esa aula, ¿qué cantidad de personas van a convivir durante 4 horas? ¿Y cómo van a convivir? Acá vuelve a lo que decíamos de una oficina. ¿Va a ser un aula con 40 personas que están a 30 centímetros una de otra? ¿Va a ser un aula con 15 personas que van a estar a 2 metros y pico una de otra? ¿Le van a agregar el uso de máscaras faciales? Hoy salió un trabajo de Wisconsin, del hemisferio norte, Estados Unidos, de zonas rurales y semiurbanas, mostrando que la utilización de mascaritas o de barbijos fue aceptada por el 92% de los alumnos de la escuela. Todo el tiempo estaban con la mascarita, porque hace falta un proceso de concientización de todos aquellos que tengan capacidad de concientización. En otros, la concientización pasa por inducir al uso o forzar el uso. Pero entonces el distanciamiento social dentro del aula es fundamental. Distancia, higiene de manos, higiene medioambiental, higiene de superficies y, por supuesto, el uso de máscara o de barbijo. La aireación del espacio. Estábamos hablando de la sensación, de la idea de un espacio súper contagiante, porque lo posibilita como un espacio cerrado. Tienen que ser espacios abiertos, tiene que circular el aire. ¿Qué pasa en los recreos? En los recreos, todo esto que estamos haciendo, distanciamiento social, va a quedar disminuido a la nada misma, o a lo sumo un barbijo, y vienen los abrazos, el estar, digamos, en esta suerte de sociabilización clásica de escuelas primarias, secundarias, o va a haber realmente un distanciamiento que también se cumpla en los recreos. O sea, son muchas las aristas. Lo que a mí me parece que es básico es el tema de cuántos niños, alumnos, va a haber adentro de cada uno de los espacios. Yo creo, a mi entender, parte desde ahí la cosa. Lo que sí está claro, que sacando las 2 semanas de diferencia, la decisión de presencialidad en principio está tomada por todo el país. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, hay una compañera que pregunta, a ver, una paciente tiene, luego de tener COVID, tiene 6,51 de anticuerpos. Su doctora le dice que no se vacune. Ella consulta si se vacuna igual porque ya está inscripta en el plan para vacunarse, en el programa para vacunarse. Sí, absolutamente. Lamentablemente dentro del propio equipo de salud, y posiblemente porque esto tiene que ver con que, bueno, uno está inmerso en esto, infectología, tengo COVID, ¿vieron? Tengo corona hasta la coronita. Claro, entonces no necesariamente todos los colegas tienen que saber exactamente, y nosotros tenemos una gran tarea de comunicación para justamente transmitir esto. Primero, ni siquiera sabemos cuánto dura esos anticuerpos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura esa protección? Estas son incertidumbres reales. Segundo, ni siquiera sabemos si esos anticuerpos que yo puedo detectar con una gota de sangre en una tirita reactiva que en 15 minutos me dice si tengo o no, o los puedo medir, como usted mencionaba, como mencionaba Alicia, y los puedo medir y decir hay 6.5, 20,8, porque se hace con una prueba un poquito más sofisticada, pero busca anticuerpos. No sabemos si esos anticuerpos son de los que llamamos neutralizantes o no, es decir, que neutralizan el virus, impiden que el virus se pegotee en las células. Hay otro tipo de virus que se disparan, que se forman también, pero no son neutralizantes, por lo cual no terminan siendo protectivos. Por lo tanto, la respuesta es que
aún habiendo tenido COVID y aún teniendo anticuerpos dosables en sangre, la recomendación es vacunarse. Incluso para aquel que recibió, por ejemplo, y termino con esto, plasma de convaleciente, está cargado de anticuerpos, o que haya recibido suero quino, otra metodología más nueva ahora, que me pasaron, digamos, en definitiva anticuerpos, igual tengo que recibir vacuna. Le damos la palabra al compañero Mariano de APA, que está en la sala y pidió también la palabra, y después tenemos al compañero de Suma, a nuestro Marcelo Hueso, que bueno, después pregunta él. Hola, ¿qué tal, doctor Tomás? ¿Cómo le va? Mi consulta es la siguiente. Yo me anoté en la página web, lo que veo que falta también es muchísima información, porque uno se anota pero no sabe cómo son los pasos para la vacunación, es decir, de 60, 70, 50, 18. La pregunta precisa es, usted una vez que se da la primera dosis de la vacuna, ¿cuánto tiempo le tienen que dar la segunda dosis? Porque dice que son 2 dosis, ¿no? Para completar lo que es el sistema de vacunación. ¿En cuántos días después de la primera dosis? Sí, en principio, en todo lo que hace a vacunas, cuando uno dice, por ejemplo, para empezar por otro modelo, ¿no? La vacuna de hepatitis es día 1, día 30, 180, 6 meses. Esos son los mínimos. Esos son los mínimos. O sea, yo me vacuno día 1 y no antes del 30, y no antes del 180 para la tercera. ¿Sí? Esos son los mínimos. Acá, cuando decimos a 21 o a 28 días para la segunda dosis, ese es el mínimo de días. La discusión que se armó es porque comenzaron en Gran Bretaña con la idea, como estaban y están muy mal en Gran Bretaña por la cantidad de casos que tienen con esa nueva cepa inglesa que tiene una alta tasa de transmisión muy fácil entre humano a humano. Entonces pensaron, si en lugar de vacunar 1 millón con doble dosis, damos una dosis a cada uno, vacunamos 2 millones. Si vacunamos 2 millones, generamos una mayor cantidad de población protegida en tiempos mucho más cortos. Lo que ocurre es que con una sola dosis, ¿sí?, se genera X cantidad, que no está bien estudiado, de respuesta de toda esa gente vacunada. Pero lo que se sabe cuando decimos que la eficacia es del 90, 92 o lo que fuera, siempre es con la segunda dosis, porque los estudios de eficacia se hicieron con las 2 dosis. Pero el racional, que incluso generó, ¿se acuerdan ustedes alguna situación cuando la doctora Carla Bisotti lo mencionó y después hubo así un run importante, incluso dentro del propio ministerio y por fuera, etcétera? Fue que la cosa es racionalmente lógica, que yo puedo dar una, con lo cual genero mucha gente y retraso 6, 8, 10 semanas la segunda, cuando ya tenga mucha gente con la primera. En realidad esto se sigue discutiendo en el mundo, Mariano. Todavía no se cerró y hay quienes dicen que eso podría ser la manera de frenar la ola europea que les está pegando por diestra y siniestra en Alemania, en Francia, en España, en Gran Bretaña, pero no terminan de ponerse de acuerdo. Mientras tanto, la realidad es que faltan vacunas en el mundo entero. Pero eso sería el mínimo 3 semanas para unas, 4 para otras, pero si por alguna razón usted se da la primera y se olvidó, tuvo un problema, tuvo en el medio un cuadro X que no se pudo vacunar y pasaron 5 semanas, va y se vacuna y no tiene que empezar de nuevo para darse las 2. Solamente completa la que falta. Ah, perfecto. No es que se vence y tiene que... No se vence. No se vence. Ah, perfecto. No Muchas gracias. No, justo. ¿Hueso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo. ¿Qué tal? Mi pregunta es con respecto a... ¿Podemos contraer la enfermedad con respecto por medio de la transfusión sanguínea? Buena pregunta. En realidad, si uno lo piensa racionalmente, podría, porque en determinados momentos siempre hay virus durante ese periodo de 5, 7, 10 días,
hay virus circulante, no solo en toda la vía aérea, sino que hay virus circulante. Cuando el virus se reproduce, sale de las células, ¿sí? Por sangre va a otros lugares del organismo, que también puede entonces encontrárselo al virus. Por sangre siempre está. Por lo tanto, es posible. Sin embargo, no hay ninguna, hasta ahora, situación que haya generado temor. Primero, nunca se desalentó el donar sangre y por el contrario hubo que enfatizar que la gente done sangre porque probabilísticamente estaríamos con aquello que si alguien tiene síntomas no va a ir a donar sangre. El que va a ir a donar sangre en todo caso es alguien que se siente bien y que pudiera estar justo en ese momento transitando esos 7 días. Sí, por poder ocurrir, puede ocurrir. Desde el punto de vista de los números, de la probabilidad, ¿sí? No invalida por alguno que potencialmente se pudiera infectar por esa vía que deje de ir a donar sangre. Pero posible lo es. Al igual que la transmisión de madre a hijo en el embarazo. Se hubo mucho susto al comienzo sobre qué podía pasar con esto, si podía haber daño del fruto del embarazo, si la mujer embarazada podía tener un cuadro más grave. Por suerte, la mujer embarazada de manera excepcional, como excepcional para otros modelos, no tiene cuadros más graves, cursa un cuadro similar a alguien no embarazada. Y con respecto a la transmisión vertical de madre a hijo a través del embarazo, de la placenta, también es una rareza. Digo, para quedarnos tranquilos con que esas son excepciones. Bueno, tenemos también en la sala al compañero del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero, que, bueno, ingresó un cachetito más tarde. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas en una que están relacionadas. Una persona sin vaso por un traumatismo, ¿puede vacunarse? Y los compañeros que tienen problemas hepáticos serios como hígado graso en grado 3 y cirrosis, ¿es recomendable que se vacunen y se consideren dentro del riesgo? Sí, claramente. Damos tanto el modelo de paciente que no tiene el bazo, sea por un traumatismo, sea por alguna cirugía que obligó a retirar el bazo, digo con Z, para que recordemos que es con Z y B larga, porque no tiene todo el mundo que saber que es diferente al vaso que estoy tomando agua, es como el gran órgano que nos defiende, de alguna manera, de muchísimas cosas, un gran filtro, para darle una idea. Por lo cual, cuando no lo tenemos, quedamos un poquito más proclives a algunas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, es una persona que realmente tiene que ser vacunada, está dentro de alguna alteración en sus mecanismos defensivos. Y el otro modelo era de personas, no me acuerdo, Alicia, ¿cuál era el segundo modelo? Los que tienen cirrosis. Sí, patología hepática grave. Exactamente. Patología crónica. Sí, Exactamente. Totalmente. En realidad, la idea va a ser esta vacuna, la vacunación contra COVID va a ir dando paso a lo más parecido a lo que hacemos con vacuna para gripe e influenza. ¿Sí? Que, digamos, los que tienen cualquier tipo de situación de enfermedad, sobre todo las que comprometan sus defensas o que los ponen en mayor riesgo, por ejemplo, una persona en gripe vacunamos a los fumadores, pero eso es nuevo, lo vacunamos a los fumadores desde hace solo 10 años, porque sí se supo y se aprendió, indudablemente, un fumador, soy un exfumador, puede tener algún riesgo aumentado producto del daño histórico que se produce a partir del fumar en su vía aérea. Por lo tanto, ante un virus respiratorio puede tener una evolución más grave. Esto va a pasar exactamente igual y está ocurriendo cuando vamos pensando cuáles van a ser todos los grupos con indicación a vacunar sí o sí. Pero con suerte, y depende a lo que vayamos yendo en el próximo año un poco más, quizás en algún momento sea una vacuna universal, como puede ser hoy la vacuna contra hepatitis B, que ya sea para niños, adultos, con o sin enfermedades asociadas, es decir, generar la indicación para todos. Es lo más probable que ocurra con el tiempo.
Bueno, tenemos en el chat interno al compañero Ale Goldín, que es de Judiciales, y él pregunta si la eficacia de la Sputnik es muy superior a la de Oxford AstraZeneca. Eso es una de las preguntas. ¿Es porque en cada una de las dosis hay adenovirus diferentes? Él dice que es voluntario de la fase 3 del ensayo clínico de CanSino, que según tiene entendido también es con adenovirus, pero es una sola dosis. Hay países donde está en la fase 3 el ensayo clínico de esta CanSino, donde la fase 3 que comenzó en agosto. ¿Aún no se conoce su eficacia? Pregunta sobre la CanSino, específicamente. Bueno, arranquemos a ver del comienzo. La vacuna Gamaleya Sputnik 5 son 2 dosis. En la primera dosis, el caballo de Troya es un adenovirus humano llamado 26. Y en la segunda dosis es un caballo de Troya, adenovirus humano llamado 5. Esta es una estrategia que tomaron en Gamaleya, pensando que cuando a mí me dan el adenovirus 26, que está sin capacidad de replicarse, o sea, no se puede multiplicar ese virus, adentro tiene el pedacito del genoma que forma la proteína de lo que se llama la espina o el spike, o sea, por eso se llama coronavirus, porque tiene espinas como la corona de Cristo, ¿sí? Vamos a pensarlo así. Entonces, cada una de esas puntas, llamado spike en inglés, espina en castellano, esa espina es la que se pega a la célula, ahí es donde se produce el mecanismo de alguna forma de llave y cerradura y le permite entrar a la célula, infectar y ahí multiplicarse. Lo que yo quiero es que se formen anticuerpos neutralizantes que neutralicen a la espina. Ese es el sentido de todas las vacunas. ¿Qué pasa? Que yo le estoy dando adenovirus y adentro está lo que va a ser en definitiva la proteína. Pero también yo puedo formar anticuerpos contra el adenovirus 26. Entonces, el racional de Gamaleya fue, si yo le doy otro adenovirus diferente después, en este caso el 5, yo voy a tener una mejor respuesta, porque si hay anticuerpos contra el 26, no lo hay de la misma manera contra el 5. Esto que hizo Gamaleya, ¿qué hizo AstraZeneca? Utilizó por empezar adenovirus de chimpancé, de nuestro primo hermano, ¿sí? Y no de humanos. Y lo que hizo es que es el mismo, con la primera y la segunda dosis. Resulta que cuando hacen primera y segunda dosis, la eficacia de Gamaleya, que es de 92% prácticamente, en el modelo de AstraZeneca bajó a 70%. Ahora, hubo un error con un número de pacientes de la fase 3, en lo cual en la primera dosis, en lugar de darle la dosis completa, le dieron media dosis y después la dosis entera. Las personas que recibieron media dosis llegaron a más de 90%. Esto que es un hallazgo casual, como la manzana que le cayó a Newton, y de ahí viene la gravedad, que fue una casualidad, esto es lo que pasó con AstraZeneca y llevó a replantear la estrategia de AstraZeneca e incluso, una cosa muy importante también, AstraZeneca ya tiene ahora y Gamaleya un acuerdo para trabajar en conjunto y ver cómo podrían ser combinables las dos vacunas. Así que esto con respecto a AstraZeneca, a Gamaleya y los adenovirus y la eficacia de cada uno. Con CanSino, que también está basada en un adenovirus, pero ellos apostaron a una sola dosis. Yo no he visto los resultados de fase 3 en absolutamente, pero el porcentaje, por lo menos, de la fase 1-2, como siempre, segura absolutamente. Y la respuesta superior al 80%. Pero no tengo mucho más datos porque ha tenido mucha menos fluidez en nuestra lectura CanSino porque todavía está realmente marchando. Perfecto. Capone pidió la palabra y después tenemos otra consulta más. Y ya creo que hemos contestado muchas de las preguntas que hay en el chat. Están respondidas durante toda la charla. Así que los compañeros que ingresaron más tarde a ver en directo desde el Facebook, después va a estar subido en nuestra página de YouTube. Por si quedó alguna duda, están casi todas las preguntas respondidas.
dentro de la charla del doctor Tomás Orduna. Capone. No te escuchamos. ¿Tendrás apretado el...? No, no está silenciada. No. Escribíla en el chat cualquier cosa. Mientras tanto, yo le pregunto a Tomás, dice, si tuvo COVID y es donante de plasma, al vacunarse, ¿puede seguir donando? Es una pregunta de una compañera, la compañera Analía García de APSE. Sí, en principio sí, y ponemos algunos puntos suspensivos, porque, por ejemplo, no sabemos durante cuánto tiempo se puede donar plasma, cuánto tiempo va a tener, porque también en la donación de plasma sabemos hoy que no es lo mismo producir 4 que producir 40 o 400. Los mejores trabajos que muestran la eficacia del plasma tienen que ver con, en la cuantificación, tener números importantes de anticuerpos, por decirlo así, por centímetro cúbico de sangre. ¿Cuánto dura esto naturalmente, esos anticuerpos neutralizantes post-infección? Todavía no se sabe con certeza. Hay trabajos que ya hablaban de 4 meses y ahora que se fue extendiendo más, sabemos que hay un cúmulo de personas que hasta 6 meses tienen buen nivel de anticuerpos. Algunos han especulado qué pasa con una respuesta robusta de un vacunado. Si un vacunado podría ser un donante de sangre, de anticuerpos a través del plasma, porque ha formado anticuerpos de una manera artificial inducida por la vacuna. Bueno, acá hay parte de las incertidumbres y de las no respuestas categóricas, pero que dejan abiertas líneas de investigación a futuro. Pero lo que sí está claro, que aún habiendo estado infectado con plasma positivo y todo, la indicación de vacuna está. A ver, Capone, si te escuchamos. Sobre eso, perdón, Alicia, para que no haya dudas sobre eso. Tuve COVID, me vacuno igual. Perfectísimo. No se te Lilian, escucha. algo le pasa al micrófono. Si salís y entrás de nuevo. Bueno, a ver, Kika nos pregunta, si hay mucha gente que no se quiere vacunar, ¿hace peligrar al resto de la población? ¿Podría llegar a ser obligatoria la vacunación? Yo diría que sí, claro que puede hacer peligrar si no fuera el número suficiente. Ahí viene aquel concepto de inmunidad de rebaño. Por lo tanto, de alguna manera, uno considera que del mismo modo que siempre, el usar barbijo o máscara es ante todo un acto solidario de proteger al otro, el vacunarme, independientemente de protegerme a mí, también es un acto solidario de proteger a los demás. Tenemos que lograr la inmunidad de rebaño en algún momento, pero no por vía de infección natural, porque para llegar a esa inmunidad de rebaño necesitaríamos cientos de miles de muertos, y ahí recién llegaríamos al famoso 80% promedio de inmunidad de rebaño. Si lo podemos lograr con la vacuna, que esto está claro que se va a poder lograr en algún momento, lo que estamos es acelerando la disminución de la posibilidad de que alguien enferme y muere por coronavirus. Así que es un acto solidario también vacunarse. No solo me protejo, protejo a los demás formando ese rebaño. Bueno, a ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, no va a ser obligatoria. Las vacunas obligatorias, ustedes saben que si bien está el calendario oficial, obligatorio, gratuito para toda la población, lo de la obligatoriedad es un punto bastante relativo. Eso lo vemos lamentablemente incluso desde hace décadas en el equipo de salud, cuando en el año 91-92 se hizo obligatoria la vacuna contra hepatitis B para el equipo de salud, mucho antes que para la población general. Sin embargo, hasta hoy tenemos un serio problema que en accidentes ocurridos dentro de la esfera laboral, pinchazos, salpicaduras y demás, vemos un número muy importante, bueno, Lilian de esto conoce muchísimo, en medicina laboral, muchísima gente que no se ha vacunado y tienen por ahí 30 años de trabajo. O sea, lo de la obligatoriedad es relativo. Yo creo que hay que trabajar siempre la adherencia a lo que es la vacunación como un acto volitivo y solidario.
Tomás, para ir cerrando, que ya son 7:30, quería comentar que muchos de nuestros compañeros que están escuchando, y como se está reproduciendo esta charla y va a quedar en el YouTube del Espacio Intersindical, muchos compañeros van a ir a los lugares de trabajo y hay que convencer a los compañeros que se tienen que vacunar. Están muy claras las normativas de quién se puede vacunar dentro de las páginas, tanto de la provincia de Buenos Aires como la de Nación. Entonces, si hay un compañero hipertenso que no tiene una hipertensión grave, por ahí no se vacuna ahora, pero se va a vacunar cuando le toque al grupo de 15 a 59 años. Digo, que todos vamos a estar vacunados. Que eso es lo primero que nosotros tenemos que llevar la tranquilidad. Que esto es una movida muy fuerte. Así como el 2020 fue la pandemia, 2021 es la vacuna. Con lo cual, nosotros tenemos que convencer a nuestros compañeros que si no es en enero, es en febrero, si no en marzo, es en abril, pero vamos a estar todos vacunados. Y que lo mejor que podemos hacer para dar esta cuestión es dar la discusión en los lugares de trabajo, porque la televisión es muy fuerte, las noticias son muy fuertes. Por ejemplo, ahora dicen que en la provincia de Buenos Aires, si pagas 30.000 pesos, te vacunan, cosa que creo que todos sabemos que esto ha sido un derecho humano y que es una herramienta epidemiológica que blancos y negros vamos a tener la posibilidad. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro, que hay muy pocos casos por los cuales no se pueden vacunar, y esos casos están muy determinados. Digo esto porque hay muchos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires que, de acuerdo a su color partidario, le dice a la gente: no, usted no se puede vacunar, no, si sos hipertenso no, no, si sos diabético no. Entonces me parece que hay que estar con mucha alerta, porque no quieren vacunar, o sea, quieren que esto fracase. Me parece que nosotros, como militantes de la salud de los trabajadores y la defensa, tenemos que militar para convencer a nuestros compañeros. Por eso digo, como cierre, Tomás, quisiera que vos nos dieras una reflexión para ir cerrando el encuentro. Bueno, creo que... Perdón, Alicia. Sí, perdón, quería también, como movimiento obrero organizado, nosotros estamos militando en este momento que todos los trabajadores estén cubiertos por las ART, y consideramos, y queremos pedirte también la opinión a vos, sobre el COVID como enfermedad profesional dentro de todo el contexto que estamos viviendo en este momento. Voy a empezar por la última, Alicia, y ahora después voy al tópico que tocó Lilian. El tema de las ART es algo que fue muy confuso al comienzo, no estaba contemplado, no conocíamos la enfermedad y demás. El tema es ahora epidemiológico. Y cuando digo epidemiológico, por supuesto que también es de aristas políticas, de política sanitaria, bueno, muchas cosas más. Pero en definitiva hay algo epidemiológico fundamental. Cuando yo pienso en un virus que va a quedar de ahora en adelante, y lo puedo homologar, como les mencionaba, a influenza, en el cual hay una herramienta que es la vacunación, hay un conocimiento, pero esto circula en la comunidad, básicamente en la comunidad. Hay una zona muy poderosa de claroscuros de cuándo es enfermedad laboral y cuándo no lo es. Posiblemente, cuando uno lo piensa, en principio, en todos los trabajadores de la salud, es mucho más fácil pensarlo como enfermedad laboral, estando 6, 8, 10 horas, guardias de 24, todo el tiempo en contacto, en ambientes donde circulan pacientes con muchísimas enfermedades, pero entre ellas los pacientes con COVID. ¿Qué pasa con un trabajador que está en una oficina donde comparte con 2 compañeros más esa oficina, son de la comunidad, están ahí con estos 13 trabajadores choferes, como mencionaba hoy a la mañana? Bueno, y así podemos empezar a dar nombres de diferentes actividades, oficios, profesiones. ¿Hasta dónde es considerable enfermedad profesional o laboral? Perdón, no lo tengo claro yo, y soy muy sincero en esto. Porque, ¿qué pasa con influenza?
Es más, influenza, aún en el año 2009-2010, con la influenza famosa H1N1, que generó una suerte de pandemia con tanto temor y todo, rápidamente salió una vacuna, no fue considerada enfermedad laboral en aquel momento. Realmente era mucho más riesgoso ir a un shopping a adquirir influenza o gripe que estar trabajando en el Hospital Muniz para adquirir influenza o gripe. Entonces creo que acá hay una discusión. Yo no soy experto en temas de medicina laboral, puedo tener ideas y tener un espacio de dialéctico para dar las opiniones que uno puede tener en base a sus propias ideas y a lo que estudia, a lo que trabaja, a lo que ve todos los días. Y ahí entonces, en esto de los claroscuros, no es de extrañar que algunas empresas como tales, ¿sí?, traten de aprovechar ese claroscuro para decir, no, esto no es una enfermedad profesional. Y ahí habrá que ver, me parece a mí fuertemente, las consideraciones sobre cuál es el riesgo que tiene esta persona, trabajadora, trabajador, básicamente para adquirir intratrabajo COVID versus no dentro de su trabajo. Hasta ahí lo que puedo decir. Con respecto a lo que decía, y lo que decía Lilian, que creo que fuiste muy clara, no tengo mucho más que decir, que apoyo lo que estuviste mencionando, la necesidad de salir a hacer abogacía cada uno en su lugar de trabajo, con su familia, con sus amigos, cuando va a hacer los mandados y está hablando con el almacenero y se pone a discutir a alguien, y entonces uno generar confianza que las vacunas, junto con el agua potable, son las dos mejores herramientas que tuvo la humanidad para cambiar los estragos que hacían las enfermedades infecciosas. Después, en tercer lugar, recién vienen los antibióticos o los antimicrobianos. Pero el agua potable, el agua limpia, segura, y las vacunas son de una generación de impacto brutal en la población del planeta Tierra. Entonces, esta es una más de las vacunas que van a mejorar justamente el poder seguir teniendo salud y no muerte. Entonces, creo que de eso hay que estar convencido. Las vacunas que se aprueben por nuestro organismo regulatorio, que es absolutamente confiable, van a ser vacunas seguras, van a ser vacunas con eficacia. Hay un programa nacional de vacunación. Tenemos uno de los mejores programas en el mundo de vacunación, con 20 vacunas en el calendario oficial, y de eso somos muy orgullosos, y esta va a ser una más que se va a adherir. Después veremos si hay que dar refuerzos cada 5 años, todos los años, cada 20 años, eso no lo sabemos todavía, pero tenemos que ser fuertes defensores e inducir que el vacunarse no solo es esa protección personal, individual, sino un acto solidario, y yo creo en los trabajadores desde una concepción solidaria. Muchísimas gracias, Tomás. Yo te pediría, Alicia, en todo caso, que liberes los micrófonos para darle un fuerte aplauso. Y la verdad que te vamos a decir compañero, porque en esta estamos literalmente codo a codo. Y yo sé que vos sos un compañero y que seguramente te vamos a invitar otra vez cuando ya esté en plena vigencia el plan de vacunación en Argentina, para volver a discutir estas cuestiones, que creo que lo más importante es lo que vos dijiste, que esto es salud pública y que esto hay que defenderlo. Así que bueno, un abrazo enorme, sabés lo que te aprecio, compañero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, a disposición. Gracias por los aportes y las preguntas y la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.